Premio Derechos Humanos, categoría de instituciones. No hay ningún periódico que solo contenga buenas noticias. Algún intento en este sentido se hizo y fue un fracaso. Los periódicos esconden entre sus páginas guerras, muertes, tragedias, pero también son el instrumento para que los dictadores, los que vulneran los derechos humanos, los señores de la guerra, sepan que sus crímenes no se van a olvidar nunca. Miremos atentamente cómo se expresa ello a través de la magia. Se llama Stein. Es uno de los pocos niños soldado que sobrevivió en Bunia, capital de Ituri, en el noroeste de la República Democrática del Congo. Miles como él, en el Congo, en África, en América, fueron secuestrados, obligados a ser soldados y a matar. La mayoría murieron en combate o fueron asesinados. He visto morir a mis amigos, no a muchos, a todos, decía Stein, que cuando fue entrevistado en julio pasado en el diario El País, se había convertido en conductor de mototaxi. Fue secuestrado cuando tenía 14 años junto a niños de 8 y 9. Los señores de la guerra les amenazaban con violar o matar a sus madres o hermanas, y lo hacían. Les enseñaron a utilizar armas y técnicas de tortura, a matar a personas de la etnia rival o a los de su propia etnia. Les emborrachaban para facilitar el trabajo y también les prostituían o les obligaban a violar, un arma no convencional usada en muchos territorios como arma de destrucción masiva. Destrucción de las víctimas y de sus familias y destrucción de los verdugos. O lo hacían o les mataban. Eran niños de 8, 10, 12, 14 años y también niñas menores de 15 que sufrían las mismas vejaciones que sus hermanos, pero que además eran convertidas en esclavas sexuales. Esa guerra que implicó a la República del Congo, Uganda y Ruanda entre 1996 y 2004 causó la muerte de 4 millones de personas, 60.000 de ellas en la región donde vivía Stein. Esas armas que se utilizaban allí y en otros conflictos
se fabrican y se venden en los países desarrollados. Sucedió en el Congo en 2002, pero también en otras tierras de África, de Asia o de América. Sucedió y sucede todavía. 10 años después, en julio de 2012, Thomas Lubanga, uno de esos señores de la guerra, uno de los líderes de los rebeldes del Congo, era condenado a 14 años de cárcel por reclutar niños soldados. Alguno esperaba una condena muy dura, y muchos también se lamentan de que el fallo no reconozca explícitamente el daño causado por la violencia sexual, porque faltaron pruebas evidentes y 2 o 3 jueces no apoyaron la petición de su compañera, la magistrada Elizabeth Odio. Era la primera sentencia que dictaba la Corte Penal Internacional en sus 10 años de existencia. El 7 de agosto, la Corte Penal Internacional emitía una decisión sobre reparación, la primera vez que un Tribunal Penal Internacional se pronuncia sobre reparaciones. Este tribunal, con sede en La Haya, tiene como misión juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra y de lesa humanidad. Su primera sentencia es un precedente contundente para aquellos que utilizan niños en tiempos de guerra. Serán juzgados y condenados, aunque tengan que pasar 10 años. Pero, como siempre, lo más difícil será reinsertar a sus víctimas, los niños soldado, los vulnerables vulnerados. Premio de Derechos Humanos en su categoría de instituciones a la Corte Penal Internacional por su condena al líder congoleño rebelde Thomas Lubanga por reclutar niños soldados, y en la esperanza de que esta sentencia siente un precedente y que todos los tribunales internacionales apliquen la justicia con el máximo rigor y credibilidad ante estos crímenes contra la humanidad. Recibe el premio el presidente de la Corte Penal Internacional, San Jun-song. Entrega el premio Pascual Sala, presidente del Tribunal Constitucional. Excelencias, señoras y señores, es un gran placer estar aquí con ustedes hoy. En nombre de toda la Corte Penal Internacional, quiero expresar nuestra sincera gratitud al Consejo General de la Abogacía Española y presidente Carnicer para el Premio de los Derechos Humanos en la categoría de instituciones. Espero que lo he pronunciado bien. En realidad, mi conocimiento del español es completamente inexistente. Así que voy a seguir en inglés. España ha sido uno de los más grandes defensores del CPI
desde que se estableció la Corte. Abiertamente y vocalmente ha apoyado el CPI, o la CPI, con 18 españoles trabajando para la CPI. La presencia de España en la CPI es realmente impresionante. El premio de hoy es otra prueba del reconocimiento de España del trabajo importante de la Corte. El español, como uno de los idiomas oficiales del CPI, también tiene un papel prominente en el CPI, en la Corte Penal Internacional. En los últimos 10 años ha habido un número de jueces de habla española que ahora incluyen al juez Silvia Fernández de Gurmendi de Argentina y la jueza Herrera Garbuchia de la República Dominicana. La CPI también se realiza sus juicios a menudo en español en la sede de la Corte en La Haya, en los Países Bajos, donde estudiantes de países de habla española pueden practicar sus conocimientos en el campo emergente de la justicia penal internacional. Diciendo gracias por su reconocimiento hoy, quisiera tocar algunos de los logros del CPI en promocionar la justicia internacional y los derechos humanos hasta ahora y algunos de los retos que tenemos por delante. La CPI fue establecida en julio de 2002, cuando el tratado del CPI, el Estatuto de Roma, entró en vigor por virtud de 60 ratificaciones. La CPI es un tribunal de último recurso, asumiendo jurisdicción sobre los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el genocidio, solo cuando los Estados mismos son incapaces o no dispuestos a llevar a juicio a los que cometen esos crímenes. Mientras celebramos el 10º aniversario de la CPI este año, podemos sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado en este periodo relativamente corto. Desde hoy, 121 estados han ratificado o han accedido al Estatuto de Roma, incluyendo toda América del Sur, casi todos los países europeos, la mayoría de los países de América Central y del Caribe, la mayoría de los estados africanos y un número creciente de países de Asia-Pacífico. En marzo de este año, la CPI hizo su primer fallo en un juicio en el caso de Thomas Lubanga Dilo sobre el uso de niños por debajo de la edad de 15 para participar de forma activa en hostilidades. Ahora mismo tenemos 16 casos en 7 situaciones distintas en distintos países, implicando a un total de 24 sospechosos o acusados, y quedan por llegar más fallos, más decisiones. Sin embargo, la justicia no solo es cuestión de castigar
a los culpables. También es poder proporcionar reparación a aquellos que han sido afectados por sus actos. El Estatuto de Roma se centra en las víctimas y esto proporciona a la CPI un potencial sin precedentes para colmar la diferencia entre la justicia retributiva y restaurativa. En los primeros 10 años, la CPI ha recibido más de 12.000 solicitudes de parte de víctimas para participar en procedimientos judiciales. Esto ha proporcionado una voz a aquellos angustiados por las guerras. Cientos de testigos ahora están dentro del programa de protección de la CPI. El Fondo Fiduciario para Víctimas trabaja con más de 80.000 víctimas en Uganda y en la República Democrática del Congo, y pronto va a lanzar nuevas operaciones en la República Africana Central, de África Central. Con sus socios locales e internacionales, el Fondo Fiduciario está proporcionando formación, consejos, talleres de reconciliación, cirugía reconstructiva y más cosas. Las actividades de la CPI, por lo tanto, están teniendo un impacto enorme, no solamente con las personas llevadas a juicio en la corte, sino también para las decenas de miles de víctimas directas, millones de personas en las comunidades afectadas y también miles de millones de personas bajo la protección legal del sistema del Estatuto de Roma. Importantemente, estas cifras no solo se aplican a las actuales generaciones, sino también para el futuro, las generaciones del futuro. La CPI envía un mensaje clarísimo. La impunidad por los delitos y crímenes más serios no deben y no será tolerado. Por eso, la CPI actúa para desanimar de forma importante. Por ejemplo, el representante especial al secretario general de las Naciones Unidas para los niños en los conflictos armados citó la puesta en libertad de 3.000 niños soldados en Nepal durante el juicio de Lubanga. Más recientemente, las partes en guerra en el Yemen se han comprometido a terminar su contratación y su uso de niños soldados. Muchos oficiales de estados me han dicho personalmente que las actividades del CPI ya han reducido las perspectivas de violencia en sus propios países. Por lo tanto, los juicios de CPI ya están contribuyendo a un futuro en el que los derechos humanos van a disfrutar un mayor respeto. Sin embargo, es importante reconocer varios retos. La cooperación entre Estados es uno de ellos. Varias órdenes de detención del CPI quedan todavía pendientes y este reto también fue demostrado cuando 4 empleados de la CPI, incluyendo un español, fueron detenidos en Libia haciendo su trabajo habitual en junio de este año.
Los esfuerzos de su gobierno fueron esenciales para asegurar su libertad con éxito y la CPI les agradeció muchísimo este esfuerzo. Sin embargo, quisiera subrayar 3 otros desafíos. Uno que es interno en la CPI y 2 que pertenecen a las operaciones del sistema del Estatuto de Roma en su conjunto. El desafío interno de la Corte es cómo podemos nosotros, los empleados de la CPI, cómo podemos asegurar la mayor eficacia de la Corte Penal Internacional. Con este objetivo, la CPI ha empezado un ejercicio de lecciones aprendidas. Uno de los primeros resultados de este ejercicio fue una propuesta para corregir las reglas de procedimiento y de pruebas, permitiendo a un juez durante la preparación del juicio, en lugar de la costumbre de una Cámara de 3 jueces. El cambio de la regla fue adoptada por la Asamblea de Partes de Estados. El mes pasado muchas otras propuestas se están examinando dentro del contexto de las lecciones aprendidas en el proceso. Cuando yo me uní a la CPI como uno de los primeros jueces en 2003, había algo de escepticismo acerca de si los jueces que vienen de formaciones tan diferentes, tan diversas, pudiesen ponerse de acuerdo sobre cualquier cosa. Sin embargo, nos dimos cuenta muy pronto que nuestras tradiciones legales diferentes son todas expresiones de la sabiduría humana generada a través de siglos. Y nuestro objetivo final es el mismo: asegurar una justicia equitativa. Con este espíritu de unidad hemos podido lograr unos progresos significativos, convirtiendo el sistema legal sui generis de la CPI operativa en el contexto de los procedimientos reales. Por supuesto, nuestra búsqueda para mayor eficiencia tiene que ser conducida de tal forma que pueda seguir asegurando el derecho a un juicio justo y garantías. Y no hay justicia, ciertamente, justicia real, si no hay justicia para los acusados. Y el Estatuto de Roma claramente reconoce esto. Por lo tanto, es críticamente importante que un alto nivel de defensa se ofrezca. Como pueden saber, la representación legal se ofrece también a las víctimas. Esto subraya además la necesidad de comprometer a abogados penales con experiencia en la CPI. Ahora mismo hay 430 abogados de defensa, 13 de los cuales son de España. Y yo les animo a todos a solicitar ser incluidos en la lista de la CPI de abogados de defensa. Y ahora quisiera dirigirme a 2 temas donde necesitamos la ayuda de los estados y de las comunidades legales como la vuestra. El primer reto es fortalecer las jurisdicciones nacionales para que ellas puedan ser el mecanismo primordial para llevar a juicio los culpables de los crímenes y de atrocidades y para poder disuadir. Esto también se conoce como el principio de la complementariedad. La CPI
no sustituye las jurisdicciones nacionales, sino que las complementa. Esto requiere un marco legal bueno así en los sistemas nacionales, así como una capacidad necesaria en términos de pericias, conocimientos y recursos para las investigaciones, los juicios. Es un campo en el que vosotros, como juristas, podéis contribuir de forma muy importante a través de instituciones del Estado y otras instituciones. Y yo también entiendo que España ha expresado su intención de ratificar las enmiendas de la conferencia de revisión de la CPI en Kampala, en Uganda, y estas enmiendas están ahora pasando por los procedimientos necesarios. Y yo espero que el Parlamento español los ratificará pronto. El segundo reto con el que voy a concluir es lograr la universalidad del Estatuto de Roma. Aunque 121 Estados partes en solo una década se han logrado, es un progreso impresionante. Un tercio, sin embargo, de las naciones del país, del mundo están fuera de los estatutos de Roma, incluyendo algunos países de habla española, como por ejemplo Cuba, El Salvador, Guinea Ecuatorial y Nicaragua, que quedan fuera. Siguiendo la accesión de Guatemala al Estatuto de Roma en abril de este año, hay algunas indicaciones de que El Salvador puede estar acercándose a acceder también. Como expertos legales, podéis también contribuir al objetivo de la universalidad, diseminando conocimiento acerca del Estatuto de Roma entre vuestros compañeros de las partes no estados. Y estos esfuerzos se apreciarán muchísimo. Excelencias, señoras y señores, la Corte Penal Internacional se creó con el deseo sincero de impedir atrocidades masivas. Es una parte central de un sistema en evolución de justicia penal internacional. Con ella podemos lograr nuestra visión de un mundo más justo, pacífico y humano. Voy a parar aquí y de parte de la CPI, una vez más, digo gracias por honrar a CPI con este premio importante. Gracias por confiar en la CPI y gracias por llamar la atención a la contribución significativa de la CPI a la promoción de los derechos humanos. Muchas gracias.